Ojalá hubiera sido tu madre quien me criara. Esas palabras salieron de la boca de mi hija como dagas envenenadas, atravesándome el pecho mientras servía la paella que tanto le gustaba de pequeña. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era un domingo por la tarde en nuestro pequeño apartamento de Malasaña, Madrid. El aroma del azafrán todavía flotaba en el aire cuando Almudena, mi hija de 32 años, pronunció esas palabras que destrozarían todo lo que yo creía saber sobre nuestra relación. Estaba sentada en el sofá de terciopelo gastado que había comprado con mis primeros sueldos como limpiadora, el mismo donde la había consolado durante sus pesadillas de niña, donde habíamos visto juntas todas las telenovelas de nuestras tardes de domingo. Llevaba puesto ese vestido azul marino que le había regalado para su último cumpleaños, el que me había costado el sueldo de toda una semana. Sus manos, que yo había sostenido cuando aprendía a caminar, ahora jugaban nerviosamente con su teléfono móvil, evitando mi mirada. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis sienes como una tormenta a punto de estallar. Mi nombre es Leonor García Mendoza. Tengo 58 años y he dedicado cada día de mi vida adulta a ser la madre que mi hija necesitaba. Mis manos, ásperas por décadas de fregar suelos ajenos y lavar ropa hasta altas horas, temblaron ligeramente mientras dejaba la cuchara de servir sobre la mesa de madera rayada, el mismo mueble donde habíamos hecho sus tareas escolares, donde había soplado las velas de cada uno de sus cumpleaños, donde habíamos compartido miles de comidas que yo preparaba con amor, después de jornadas agotadoras. ¿Qué has dicho, hija?, pregunté, aunque había escuchado perfectamente cada sílaba. Almudena suspiró con esa exasperación que había desarrollado en los últimos meses, desde que su suegra, Pilar, había comenzado a visitarnos con más frecuencia. Lo que oyes, mamá. Pilar tiene clase, elegancia, sabe cómo comportarse en sociedad. No como... Se detuvo, pero la frase quedó colgando en el aire como una guillotina, esperando caer. ¿No como qué, Almudena? Mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. Podía sentir cómo se me formaba un nudo en la garganta, ese mismo que había aprendido a tragar durante años cuando los niños del colegio se burlaban de sus zapatos remendados, cuando no podía comprarle el material escolar que necesitaba, cuando trabajaba dobles turnos para que nunca le faltara nada. No como una mujer que se pasa la vida quejándose, mamá. Pilar nunca se lamenta, nunca cuenta sus problemas. Es refinada. Cada palabra era una bofetada. Mientras ella hablaba, mis ojos se perdían en los detalles de nuestro pequeño hogar, las cortinas que había cosido a mano porque no podíamos permitirnos comprar las nuevas, las fotografías enmarcadas donde aparecíamos sonriendo en cada etapa de su crecimiento, el florero con margaritas del mercado de la Cebada que compraba cada viernes porque sabía que le gustaban, todo testimonio silencioso de una vida construida con sacrificio y amor incondicional. Pilar tiene dinero, Almudena. Yo solo tenía a una niña que criar sola y 2 trabajos para poder hacerlo. Exacto, mamá. Por eso digo que ojalá hubiera sido ella quien me educara. A lo mejor así yo sabría cómo moverme en el mundo, cómo hablar con la gente importante, cómo, no sé, ser alguien. ¿Ser alguien? ¿Acaso todo lo que había logrado, estudiar en la universidad gracias a las noches que yo pasé planchando ropa ajena, no la convertía en alguien? ¿Acaso el amor que le había dado no valía nada comparado con los modales de salón de una mujer que había nacido en cuna de oro? Mi mente viajó involuntariamente a aquella noche de tormenta cuando Almudena tenía 8 años y se despertó con fiebre de 39 grados. Cómo la envolví en mantas y corrí descalza bajo la lluvia hasta el Hospital Gregorio Marañón, porque no tenía dinero para un taxi. Cómo me quedé despierta toda la noche, sosteniéndole la mano mientras los médicos la estabilizaban, prometiéndole que todo estaría bien aunque yo misma no sabía cómo íbamos a pagar el tratamiento. Recordé las mañanas frías de invierno cuando se levantaba para ir al colegio y yo ya había preparado su desayuno y calentado su uniforme junto al radiador para que no pasara frío. Las noches cuando hacía sus deberes de matemáticas y yo, que apenas había terminado la educación primaria, me sentaba a su lado fingiendo entender para que no se sintiera sola. Los sábados que gastaba mis únicos días libres llevándola al Parque del Retiro, comprándole un helado con las monedas que había ahorrado durante toda la semana. «Mamá, ¿me estás escuchando?». Su voz me devolvió al presente. La paella se había enfriado en los platos. El vapor ya no subía desde la cazuela de hierro que había heredado de mi madre. La misma cazuela donde había cocinado miles de comidas para mi hija, donde había preparado cada uno de sus platos favoritos, donde había transformado los ingredientes más simples en banquetes de amor maternal. Te escucho, hija. Pilar dice que una mujer debe ser fuerte en silencio.
que quejarse todo el tiempo no es elegante. Y tiene razón. Tú siempre estás cansada, siempre hablando de lo duro que es todo. Ella jamás se queja, aunque tenga problemas mucho más grandes que los nuestros. Problemas más grandes. Pilar, con su casa de 3 plantas en el barrio de Salamanca, con su marido arquitecto, con sus vacaciones en la Costa Brava cada verano. ¿Qué sabía ella de problemas? ¿Qué sabía de contar monedas al final del mes, de decidir entre comprar medicinas o pagar la luz, de trabajar con gripe porque no podías permitirte un día de baja? Pero lo que más me dolía no eran sus palabras, sino la convicción con la que las decía, como si verdaderamente creyera que su vida habría sido mejor sin mí, como si todos esos años de sacrificio, de amor incondicional, de estar presente en cada momento importante de su vida, no significaran nada comparado con las lecciones de etiqueta que podría haber recibido de una mujer que nunca había tenido que luchar por nada. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la tarde. Fuera, Madrid seguía su ritmo dominical, familias paseando por las calles empedradas, niños jugando en las plazas, el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Antón. La vida continuaba mientras dentro de nuestro pequeño apartamento, algo fundamental se rompía para siempre. Esa noche, cuando Almudena se fue a casa de su novio como cada domingo, me quedé sola mirando los platos sin tocar sobre la mesa. La paella que había preparado con tanto cariño se había convertido en una metáfora de mi vida. Un esfuerzo amoroso que ya nadie apreciaba, que se enfriaba lentamente hasta volverse incomible. Y por primera vez en 32 años de maternidad, me pregunté si todo había valido la pena. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé en la cocina, sentada en la silla de mimbre que había comprado en el Rastro hace 15 años, sosteniendo entre mis manos la taza de café que ya se había enfriado hace horas. La luz amarillenta del fluorescente parpadeaba de vez en cuando, como si también estuviera cansada de iluminar tanta soledad. Mis ojos se perdían en la pila de facturas que descansaba sobre la mesa. La luz, el gas, el seguro médico de Almudena que aún pagaba aunque ya no viviera conmigo. Cada papel era un recordatorio de las decisiones que había tomado durante todos estos años. Decisiones que nunca fueron realmente decisiones, sino la única opción posible para una madre soltera en los años 90. Me levanté y caminé hacia el armario donde guardaba las cajas de fotografías. Necesitaba recordar, necesitaba entender cuándo había empezado todo esto, cuándo mi hija había comenzado a verme como un obstáculo, en lugar de como la persona que había movido cielo y tierra para darle una vida mejor. La primera caja estaba llena de fotos de cuando Almudena era bebé. Yo tenía apenas 26 años, el mismo rostro pero con una sonrisa que ahora me parecía de otra persona. En una de las imágenes aparecía cargándola en brazos frente al Hospital La Paz. Era el día que le dieron el alta después de nacer prematura. Había pasado 3 semanas en incubadora, y yo dormía en los bancos del hospital porque no tenía dinero para ir y venir en metro todos los días. En otra foto estábamos las dos en el Parque de El Capricho. Almudena tendría unos 3 años. Llevaba puesto ese vestido rosa con volantes que había encontrado en un mercadillo de segunda mano. Yo lo había lavado y planchado tantas veces que el rosa original se había desvanecido hasta convertirse en un color indefinible. Pero ella lo adoraba. En la imagen estamos las dos en el columpio, yo empujándola desde atrás, y se puede ver perfectamente la alegría en su rostro. La misma alegría que ahora parecía reservar exclusivamente para Pilar. Recordé esa época con una mezcla de nostalgia y dolor físico. Trabajaba limpiando oficinas por las noches, después de dejar a Almudena en casa de la señora Carmen, mi vecina del quinto, que me hacía el favor de cuidarla por unas pocas pesetas. Carmen era una mujer mayor, viuda, que entendía lo que significaba luchar sola. «Esta niña va a salir adelante», me decía siempre, porque tiene una madre que daría la vida por ella. Qué irónica me parecía ahora esa profecía. Las noches eran las peores. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, después de haber fregado suelos, vaciado papeleras y limpiado baños en 3 edificios de oficinas diferentes. Almudena se despertaba para ir al colegio justo cuando yo me acostaba. Vivíamos como 2 extrañas que compartían el mismo espacio, conectadas únicamente por el amor y la responsabilidad, pero los fines de semana eran nuestros. Sábados y domingos enteros dedicados exclusivamente a ella. La llevaba al zoo, aunque significara no comer el resto de la semana. La llevaba al cine, aunque tuviera que contar las monedas del cochinito que guardaba en el armario. La llevaba a comprar helados en la heladería de la calle Fuencarral, aunque después tuviera que caminar 3 kilómetros para ahorrarme el metro. Encontré una foto particularmente dolorosa. Su primera comunión. Almudena llevaba un vestido blanco que había tardado 3 meses en pagar, 5.000 pesetas que fui apartando de 20 en 20 cada semana. En la imagen está radiante, con una sonrisa enorme,
sosteniendo la vela en sus manitas. Yo aparezco a su lado, con un traje azul marino que había pedido prestado a mi prima Maribel porque no tenía dinero para comprarme algo nuevo. Pero no importaba. Lo único que importaba era que mi hija se sintiera especial en su día. En la parte de atrás de la foto, con mi letra temblorosa de entonces, había escrito: «El día más feliz de mi princesa. Todo vale la pena por esa sonrisa. 15 de mayo de 2003. Todo valía la pena». Esa había sido mi filosofía durante todos estos años. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso perdido por no comer lo suficiente, cada oportunidad personal que había rechazado porque mi prioridad era ella, como cuando me ofrecieron ese trabajo en la empresa de catering. Mejor sueldo, horarios más humanos, posibilidad de crecer profesionalmente, pero implicaba trabajar fines de semana, y yo no podía hacerle eso a Almudena. No podía quitarle esos sábados en el parque, esos domingos cocinando juntas, esas tardes de película y palomitas caseras. O cuando Andrés, el electricista del barrio, empezó a cortejarme. Era un hombre bueno, trabajador, que me trataba con respeto y cariño, pero Almudena tenía 15 años y estaba en plena adolescencia. ¿Vas a traer a un extraño a casa?, me preguntó con esa mirada de reproche que ya dominaba a la perfección. Pensé que yo era lo más importante para ti, y lo era. Así que dejé ir esa oportunidad de amar y ser amada. Dejé ir la posibilidad de tener una pareja, una familia completa, una vida que no girara exclusivamente alrededor de los horarios y necesidades de mi hija. Seguí pasando las fotografías. Almudena a los 10 años, el día que ganó el concurso de redacción del colegio. Almudena a los 12, cuando le regalé esa bicicleta usada que había encontrado en el mercadillo y había reparado yo misma con tutoriales de YouTube. Almudena a los 16, el día de su graduación del instituto, llorando de alegría, porque había conseguido la nota que necesitaba para estudiar periodismo. Esa última foto me partió el corazón. Estamos las dos abrazadas fuera del Instituto Ramiro de Maeztu. Ella con su toga y birrete, yo con mi uniforme de trabajo porque había salido corriendo de la oficina para no perderme el momento. En sus ojos se puede ver el futuro, todas las posibilidades que se abrían ante ella. En los míos, solo se ve el orgullo de una madre que había cumplido su misión. Va a estudiar en la universidad, les decía a todas mis compañeras de trabajo. Mi niña va a ser alguien importante. Y cuando llegó el momento de pagar la matrícula, no dudé ni un segundo. Pedí un préstamo que sabía que me iba a ahogar durante años. Trabajé turnos dobles, triples cuando era posible. Vendí el televisor, vendí la lavadora y usé la del edificio. Vendí todas las joyas que tenía, incluyendo la cadena de oro que había sido de mi madre. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a Almudena volver de la universidad con los ojos brillantes, contándome lo que había aprendido, los profesores que la inspiraban, los proyectos en los que trabajaba. Me hablaba de sus compañeros de clase, de sus sueños de trabajar en un periódico importante, de viajar por el mundo escribiendo reportajes. «Gracias, mamá», me decía algunas noches, cuando llegaba tarde de estudiar en la biblioteca y yo la esperaba despierta con la cena caliente. «Sé que todo esto es gracias a ti». ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo esa gratitud se había transformado en vergüenza? ¿Cuándo había comenzado a ver mi amor como una carga? La respuesta llegó en forma de otra fotografía, esta más reciente. Almudena con Pilar en algún restaurante elegante, las dos sonriendo mientras brindaban con copas de vino que probablemente costaban más que mi sueldo semanal. En el reverso, con la letra cuidada de Almudena, había una dedicatoria. Con mi segunda madre, la mujer que me está enseñando a ser quien realmente soy. Mis manos temblaron sosteniendo esa imagen. Segunda madre, como si yo hubiera sido solo un borrador. Un intento fallido que ahora podía ser reemplazado por la versión definitiva y mejorada. Cerré la caja de fotografías y volví a la cocina. El café seguía frío, las facturas seguían esperando, y yo seguía siendo la misma mujer que había dedicado su vida entera a amar a una hija, que ahora prefería el cariño de otra persona. El teléfono sonó. Era Almudena. «Mamá, mañana voy a cenar con Pilar. Me van a enseñar cómo poner la mesa para una cena formal. ¿Sabías que hay reglas específicas para eso? ¿Sabías que existe todo un protocolo que yo nunca aprendí?» No, no lo sabía. Porque cuando ella era niña, nuestras cenas eran en la mesa de la cocina, con platos desparejos que había ido comprando de uno en uno según me lo permitía el presupuesto. Porque las cenas formales no formaban parte de nuestro mundo, de nuestras posibilidades. «Qué bien, hija», conseguí articular. «Sí, Pilar dice que nunca es tarde para aprender clase, que una mujer siempre puede reinventarse si tiene las herramientas adecuadas». Colgó sin despedirse, como había empezado a hacer últimamente. Y yo me quedé allí,
en mi cocina llena de recuerdos, entendiendo por primera vez que todos mis sacrificios habían sido interpretados como deficiencias, que mi amor había sido catalogado como insuficiente, que para mi propia hija yo me había convertido en el ejemplo de todo lo que no quería ser. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas puñaladas que me dejaban sin respiración. Almudena había comenzado a visitarme con menos frecuencia, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía cuidadosamente elegida para recordarme mis deficiencias. «Mamá, ¿por qué siempre pones la televisión tan alta?», me preguntó un martes por la tarde, cuando vino a recoger unos libros que había dejado en su antigua habitación. Pilar dice que las personas educadas mantienen el volumen bajo, que es de mala educación imponer tu ruido a los demás. Bajé el volumen inmediatamente, aunque estaba perfectamente normal. Era mi programa favorito, esas telenovelas de la tarde que me hacían compañía durante las horas más solitarias del día. Pero no dije nada. Nunca decía nada últimamente. Y otra cosa, continuó mientras revolvía en su armario. ¿No te parece que deberías cambiar estas cortinas? Están muy pasadas de moda. Pilar dice que la decoración de una casa habla mucho de la persona que vive en ella. Miré las cortinas que había confeccionado con tanto amor hace 10 años. Había elegido esa tela de flores pequeñas porque me recordaba al campo donde crecí, a la casa de mi abuela en Ávila. Había pasado semanas midiendo, cortando, cosiendo cada pliegue a mano porque no tenía dinero para una máquina de coser. Cada puntada había sido un acto de amor hacia nuestro hogar. Son bonitas, susurré, más para mí misma que para ella. Mamá, por favor, son de anciana. Necesitas renovarte. Pilar me está ayudando a elegir cosas para mi casa, y me ha enseñado que los estampados florales son muy anticuados. Anticuados, como yo, como todo lo que había construido durante años de trabajo y sacrificio. Esa misma semana, cuando fui a visitarla a su nuevo apartamento en Chueca, el que compartía con su novio Miguel, me di cuenta de que no quedaba rastro de nada que yo le hubiera regalado. La lámpara de mesa que le había comprado para su cumpleaños número 25, la manta de ganchillo que había tejido durante meses para su sofá, incluso las fotografías familiares que antes tenía en la mesita del salón. «¿Dónde están las fotos, hija?», le pregunté, mirando alrededor del apartamento que ahora parecía salido de una revista de decoración. Pilar me ayudó a rediseñar el espacio. Dice que tener demasiadas fotografías personales hace que un lugar se vea cargado, poco sofisticado, que es mejor tener pocas, pero bien enmarcadas. Las únicas fotografías que quedaban eran de su graduación universitaria y su boda civil, ambas enmarcadas en marcos plateados caros que reconocí inmediatamente como el estilo que Pilar usaba en su casa. Pero eran nuestros recuerdos, Almudena. Mamá, no todo es un recuerdo que vale la pena conservar. Hay que aprender a dejar ir el pasado para poder crecer. Dejar ir el pasado. Como si todos esos años de risas, lágrimas, abrazos y amor incondicional fueran solo peso muerto que había que descartar para alcanzar una versión más refinada de sí misma. Miguel salió de la cocina en ese momento, saludándome con la cortesía distante que había desarrollado desde que Pilar había comenzado a visitarlos regularmente. Antes me abrazaba cuando llegaba, me preguntaba por mi trabajo. Incluso me pedía consejos sobre cómo hacer feliz a Almudena. Ahora apenas levantaba la vista de su teléfono. «Hola, Leonor», dijo sin sonreír. «¿Te apetece un café?» Pero aviso que solo tenemos café de grano, nada instantáneo. La indirecta era clara. Yo solo tomaba café instantáneo, porque era lo que podía permitirme. Pilar, por supuesto, había educado a mi hija sobre las diferencias entre cafés, sobre cómo las personas de clase nunca tomaban Nescafé. «No, gracias. Solo vine a ver cómo estaban. Mamá siempre aparece sin avisar», le dijo Almudena a Miguel, como si yo no estuviera presente. Pilar dice que es importante respetar el espacio personal de las parejas jóvenes, que las madres necesitan aprender cuándo dar un paso atrás. Un paso atrás. Como si mi presencia en la vida de mi hija fuera una invasión en lugar de amor maternal. El momento más doloroso llegó la semana siguiente, cuando Almudena me llamó para decirme que no podría venir a cenar el domingo como habíamos acordado. «Pilar nos ha invitado a su casa de la sierra. Va a enseñarme a hacer esa tarta de Santiago que hace tan bien. Dice que es importante que aprenda recetas sofisticadas. No solo, bueno, ya sabes, comida casera. Comida casera. Como si los guisos que había perfeccionado durante años, las recetas que había heredado de mi madre y mi abuela, fueran algo de lo que avergonzarse. Como si el amor que ponía en cada ingrediente, cada condimento elegido cuidadosamente con mi presupuesto limitado, fuera inferior a las creaciones de una mujer que compraba los ingredientes más caros sin mirar el precio. Pero, hija, teníamos planes. Iba a hacer tu arroz con pollo favorito. Mamá, ese arroz está bien para una comida familiar,
pero no es exactamente refinado. Pilar me está enseñando que la gastronomía es un arte, que hay diferencia entre cocinar por necesidad y cocinar con estilo. Colgué el teléfono y me quedé mirando los ingredientes que ya había comprado para nuestra cena dominical. El pollo que había elegido cuidadosamente en el mercado de San Miguel, el arroz bomba que había conseguido en oferta después de buscarlo en 3 tiendas diferentes, el azafrán que había guardado como un tesoro porque sabía cuánto le gustaba ese toque especial en el arroz. Todo eso se convirtió en comida para una sola persona, como mi vida entera, últimamente. Pero el golpe final llegó un viernes por la tarde. Había estado enferma toda la semana con una gripe que no se me quitaba, probablemente porque a mis 58 años mi cuerpo ya no se recuperaba tan fácilmente como antes. No había querido molestar a Almudena porque sabía que estaba ocupada con su trabajo y sus nuevas lecciones de refinamiento con Pilar. Cuando finalmente le escribí un mensaje diciéndole que había estado mal, su respuesta llegó 3 horas después. «Ay, mamá, siempre estás enferma de algo. Pilar dice que las mujeres fuertes no se quejan por cada pequeña molestia, que la elegancia también está en cómo una mujer maneja sus problemas de salud. No se quedó por cada pequeña molestia. Como si mis 58 años de trabajo físico agotador, de noches sin dormir cuidándola cuando era niña, de estrés acumulado por décadas de responsabilidad financiera en solitario, fueran solo drama innecesario. Esa noche, mientras tomaba una sopa de sobre porque no tenía fuerzas para cocinar algo más elaborado, entendí algo que me heló la sangre. Mi hija se estaba avergonzando de mí, no solo de mi forma de vida, sino de mí como persona, de mi historia, de mis luchas, de todo lo que yo representaba. Pilar no solo le estaba enseñando modales y refinamiento, le estaba enseñando a verme como un obstáculo para su ascensión social, como evidencia de un pasado que era mejor olvidar. El sábado por la mañana, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a la peluquería. Gasté parte del dinero que tenía ahorrado para arreglar la nevera en un corte de pelo y un tinte. Quería verme mejor. Quería que mi hija se sintiera orgullosa de mí cuando me viera. Cuando llegué a su apartamento esa tarde, Almudena me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. «Mamá, ¿qué te has hecho en el pelo?» «Fui a la peluquería. Pensé que te gustaría que me viera más moderna». Se quedó callada un momento, y por un segundo pensé que tal vez había funcionado, que tal vez ahora vería que yo también podía cambiar, que también podía aprender a ser la madre que ella quería. Pilar dice que cuando una mujer mayor trata de parecer más joven, solo consigue verse desesperada. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia, desesperada. Y tal vez tenía razón. Tal vez estaba desesperada, desesperada por recuperar el amor de mi hija, desesperada por encontrar mi lugar en su nueva vida, desesperada por demostrar que yo también podía ser digna de su respeto. Esa noche, me miré en el espejo del baño y ya no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No por el corte de pelo nuevo, sino por algo mucho más profundo. Había algo roto en mis ojos. Algo que se había ido apagando con cada comentario despectivo, con cada comparación implícita con Pilar, con cada vez que mi amor había sido interpretado como deficiencia. Por primera vez en mi vida, me pregunté si realmente era tan inadecuada como mi hija parecía creer, si todos esos años de sacrificio habían sido, al final, una forma equivocada de amar. Y esa duda me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El momento que cambió todo llegó un martes por la tarde, cuando menos lo esperaba. Había estado limpiando la casa de los señores Martínez en el barrio de Chamberí, una familia que me trataba con respeto y siempre me pagaba puntualmente. Acababa de terminar de planchar las camisas del señor cuando sonó mi teléfono. Era Almudena, pero no me estaba llamando a mí. Se había marcado sin querer. Uno de esos errores que a veces ocurren cuando llevas el móvil en el bolsillo. Al principio iba a colgar, pero entonces escuché su voz con total claridad. Estaba hablando con alguien, probablemente con Pilar. Te juro que no sé qué hacer con ella, Pilar. Cada vez que viene a casa me da una vergüenza. No sé cómo explicártelo. Es como si trajera consigo todo ese olor a pobreza, ¿sabes? Esa forma de hablar, de moverse, incluso de vestirse. Todo en ella grita clase baja. Se me pararon las manos sobre la tabla de planchar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. No, no es que no la quiera. Claro que la quiero. Es mi madre. Pero es que, míranos ahora. Miguel tiene un trabajo estupendo. Yo estoy empezando a moverme en círculos importantes gracias a ti, y entonces aparece ella con esas blusas del mercadillo y esos zapatos gastados. Y es como si todo el progreso que hemos hecho se viniera abajo. Progreso. Como si yo fuera un lastre del que había que deshacerse para poder avanzar. Ayer Miguel me dijo algo que me quedé pensando.
Me dijo que cuando presentamos a nuestros padres, estamos presentando de dónde venimos. Y yo no quiero que la gente piense que vengo bueno, de dónde vengo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la camisa que tenía entre las manos, manchando la tela perfectamente planchada. No, tienes razón. No puedo seguir sintiéndome culpable por querer algo mejor. Tú me has enseñado que no hay nada malo en aspirar a más, en querer pertenecer a un mundo diferente. Y si eso significa, bueno, crear cierta distancia con mi pasado, entonces es lo que tengo que hacer. Distancia con su pasado. Yo era su pasado. Todo lo que había luchado, sufrido y sacrificado por ella se había reducido a algo de lo que avergonzarse. Sí, ya sé que suena duro. Pero piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tu madre te avergonzó en público? Nunca, porque ella siempre supo comportarse. La mía, el otro día la llevé a ese restaurante nuevo de Malasaña, ya sabes, el que me recomendaste, y pidió agua del grifo. ¡Agua del grifo! En un restaurante donde la botella de vino más barata cuesta 30 euros. El camarero la miró como si fuera una indigente. Recordé ese día. Había pedido agua del grifo porque no quería que gastara dinero innecesario, porque sabía lo que costaba cada euro que tenía, porque había aprendido durante años a no malgastar en cosas que podía obtener gratis. Había sido consideración hacia ella, no ignorancia. No, no es crueldad. Es supervivencia social. Miguel dice que en su empresa, cuando promocionan a alguien, no solo miran sus cualificaciones, también miran su background familiar, su entorno. ¿Cómo crees que va a quedar él si presenta a una suegra que limpia casas y habla con acento de pueblo? Acento de pueblo. El mismo acento con el que le había cantado nanas cuando era bebé, con el que le había leído cuentos cada noche, con el que le había susurrado. Todo va a estar bien, durante cada pesadilla de su infancia. Tienes razón. Necesito ser más firme, más selectiva con cuándo y dónde la incluyo en mi vida. No se trata de cortarla completamente, sino de gestionar mejor su presencia. Gestionar mi presencia, como si fuera un problema que requiriera administración cuidadosa. La llamada se cortó ahí, probablemente porque se dio cuenta del error. Pero yo me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre mi relación con mi hija. No eran malentendidos. No era la influencia temporal de Pilar. Era una decisión consciente y calculada de distanciarse de mí porque representaba todo lo que ella quería dejar atrás. Esa tarde no pude terminar mi trabajo. Le expliqué a la señora Martínez que me encontraba mal y me fui a casa, donde me senté en mi sofá gastado y lloré como no había llorado desde el día que el padre de Almudena nos abandonó. Pero esta vez era diferente. Cuando él se fue, al menos sabía que había luchado por nosotras hasta el final. Esta vez, la persona que me abandonaba era la misma por la que había luchado toda mi vida. 3 días después, Almudena apareció en mi casa como si nada hubiera pasado. Traía pastas de la pastelería cara de su barrio, esas que cuestan 5 euros cada una, como si fuera un gesto de buena voluntad. Hola, mamá, te traje tus favoritas. No eran mis favoritas. Eran las que a ella le gustaban cuando era niña, las que yo compraba una vez al año para su cumpleaños porque era todo lo que podía permitirme. Pero no la corregí. ¿Cómo estás, hija? Bien. Muy bien. Pilar y yo fuimos ayer a ver apartamentos. Está pensando en comprar algo como inversión y me pidió que la acompañara. Dice que tengo buen ojo para estas cosas. Se sentó en el sillón, el mismo donde había hecho los deberes durante toda su adolescencia, y comenzó a contarme sobre los apartamentos que habían visto. Pisos de 200 metros cuadrados en Salamanca, con techos altos y balcones que daban a jardines privados, mundos que estaban tan lejos de mi realidad como las estrellas. Pilar dice que el patrimonio inmobiliario es la clave para la estabilidad económica a largo plazo, que las mujeres necesitamos ser independientes financieramente para tener verdadero poder de decisión. Independientes financieramente, como si todos mis años trabajando para mantener nuestro hogar, para pagar sus estudios, para asegurarme de que nunca le faltara nada, hubieran sido dependencia en lugar de sacrificio. Eso está muy bien, hija. Sí. De hecho, me está ayudando a organizar mis finanzas. Dice que necesito empezar a pensar en mi futuro de manera más estratégica. Estratégica. Una palabra que nunca había formado parte de mi vocabulario, porque mi estrategia siempre había sido simple: hacer todo lo necesario para que ella estuviera bien. ¿Y eso qué significa? Bueno, por ejemplo, Pilar me hizo ver que estoy gastando dinero innecesariamente en cosas que no me aportan nada, como venir a verte cada semana y traerte cosas, o gastármelo en cenas contigo cuando podría estar ahorrando para cosas más importantes. Ahí estaba. Finalmente había llegado al punto.
Los gastos en mí eran un derroche que había que eliminar. Entiendo. No te lo tomes mal, mamá. Es solo que necesito priorizar. Miguel y yo queremos comprar algo más grande el año que viene, y cada euro cuenta. Cada euro cuenta. Excepto los euros que gastaba en cenas con Pilar, en ropa nueva que ella le recomendaba, en esas clases de protocolo que había empezado a tomar los jueves por la tarde. Por eso he decidido que voy a espaciar un poco las visitas. En lugar de venir cada semana, vendré una vez al mes. Y en lugar de salir a cenar fuera, podemos quedar aquí en casa. Es más económico. Más económico para ella, por supuesto, porque yo seguiría comprando la comida, cocinando, limpiando después de su visita. Pero ella ahorraría el dinero que antes gastaba en invitarme a lugares donde, aparentemente, yo la avergonzaba. Como quieras, Almudena. Se quedó callada un momento, tal vez esperando que protestara, que le dijera que una vez al mes no era suficiente, que la echaba de menos. Pero yo no dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta tan grande que me impedía hablar. Bueno, me voy. Miguel me está esperando. Vamos a cenar con unos compañeros de su trabajo. Se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió. Ah, y mamá, cuando vengas a mi casa, ¿podrías vestirte un poco más, no sé, más acorde? Pilar me regaló unos catálogos de ropa que podrían darte ideas. Son marcas asequibles, no te preocupes. Marcas asequibles. ¿Pero asequibles para quién? Para alguien que ganaba el triple que yo, tal vez. Para alguien que no tenía que calcular cada compra, cada gasto, cada pequeña indulgencia. Cuando se fue, me quedé mirando esos catálogos que había dejado sobre mi mesa. Páginas y páginas de ropa que costaba más que mi alquiler mensual. Mujeres sonrientes modelando vestidos que jamás podría permitirme. Viviendo vidas que nunca serían mías. Esa noche me senté frente al espejo de mi dormitorio y me miré durante mucho tiempo. Traté de ver lo que veía mi hija cuando me miraba. ¿Era realmente tan vergonzosa? ¿Era tan evidente mi origen humilde? ¿Llevaba realmente el olor de la pobreza, como había dicho en esa conversación que nunca debería haber escuchado? Pero entonces recordé algo que me había dicho mi vecina, la señora Carmen, hace unos días. Me había encontrado en el ascensor después de una de mis visitas a Almudena y había notado mi tristeza. Leonor, mi niña, me había dicho con esa sabiduría que dan los años. Los hijos a veces necesitan alejarse de sus padres para encontrar su propio camino, pero los que realmente valen la pena siempre vuelven. Y cuando vuelven, valoran lo que perdieron. Tal vez tenía razón. Tal vez esto era solo una etapa, una fase que tenía que pasar. Tal vez algún día Almudena se daría cuenta de que había cambiado el amor incondicional por la aprobación social, que había elegido a una madre postiza, que la aceptaba por su potencial económico, en lugar de amarla por lo que era. Pero esa noche, por primera vez desde que nació, me pregunté si realmente quería que volviera, si realmente quería seguir amando a alguien que se avergonzaba tanto de mí. El viernes de esa misma semana decidí hacer algo que no había hecho en 32 años. Poner mi teléfono en silencio y no contestar ninguna llamada de Almudena. No fue una decisión consciente al principio. Simplemente estaba tan agotada emocionalmente que cuando vi su nombre en la pantalla, no tuve fuerzas para fingir que todo estaba bien. Dejé que sonara hasta que se cortó. Luego volvió a llamar. Y otra vez. 5 llamadas en total, cada una más insistente que la anterior. Finalmente llegó un mensaje de audio. Mamá, ¿por qué no contestas? Necesito que me hagas un favor. Pilar ha organizado una cena para mañana con gente muy importante de la empresa de Miguel, y necesito que me cuides a Trufa. Ya sabes que no puedo llevarla a casa de Pilar porque es alérgica a los perros. Trufa. La Golden Retriever que Almudena había adoptado 6 meses atrás, porque Pilar le había dicho que tener una mascota de raza mostraba sensibilidad y estatus. La misma perra que yo había cuidado sin rechistar cada vez que tenían planes, que había alimentado con mi propio dinero cuando se les olvidaba dejarme comida para ella, que había paseado por el parque durante horas porque sabía que necesitaba ejercicio. Es solo por esta noche, mamá. Te la traigo a las 7 y la recojo el domingo por la tarde. Ah, y ya sabes que come esa comida especial, no cualquier cosa. Está en la tienda de mascotas de la calle Hortaleza. Cuesta 25 euros el saco, pero es importante que coma bien. 25 euros. Más de lo que yo gastaba en comida para mí en 3 días. Y por supuesto, ella esperaba que yo pagara eso de mi bolsillo, como había hecho todas las veces anteriores. Escuché el mensaje 3 veces, y cada vez sentía cómo algo se endurecía dentro de mi pecho. No era dolor esta vez. Era algo diferente. Algo que nunca había sentido hacia mi hija. Era rabia. Me levanté del sofá, fui hasta mi pequeña cocina, y escribí mi primera respuesta sincera en años.
No puedo cuidar a Trufa este fin de semana. Tengo otros planes. Era mentira. No tenía ningún plan. Pero por primera vez en décadas, mis necesidades, incluso la simple necesidad de estar sola con mi dolor, iban a ser más importantes que las conveniencias de mi hija. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. ¿Qué planes? Mamá, nunca tienes planes. No me puedes hacer esto ahora. Ya le dije a Pilar que no habría problema. Ya le había prometido a Pilar. Por supuesto, porque las promesas que le hacía a Pilar eran sagradas, pero las que me hacía a mí se podían romper sin consecuencias. Tengo planes conmigo misma, escribí. También es importante. Esta vez tardó más en responder. Cuando lo hizo pude sentir su irritación a través de la pantalla. Mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero este egoísmo no es propio de ti. Esta cena es muy importante para el futuro profesional de Miguel. No puedes sabotearnos por un capricho. Egoísmo. Después de 32 años de anteponer sus necesidades a las mías. El primer día que decía no, ya era egoísmo. No respondí más mensajes. El sábado por la mañana hice algo que no había hecho en años. Me vestí con mi mejor ropa. No porque fuera a ver a alguien, sino porque quería sentirme bien conmigo misma. Y salí a caminar por Madrid sin rumbo fijo. Empecé por el Parque del Retiro, donde tantas veces había llevado a Almudena cuando era pequeña. Pero esta vez no fui al área de juegos infantiles donde habíamos pasado tantas tardes. Esta vez fui hacia el estanque, me senté en un banco bajo los árboles, y simplemente respiré. Era extraño estar ahí sin ninguna responsabilidad, sin ninguna lista mental de cosas que tenía que hacer para alguien más, sin pensar en qué cocinar para la cena de Almudena, sin preocuparme por si tenía suficiente dinero para invitarla a algún sitio, sin revisar mi teléfono cada 5 minutos para ver si necesitaba algo. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Observé a las familias que paseaban alrededor del estanque. Padres empujando carritos, niños corriendo detrás de patos, abuelos sentados en bancos similares al mío. Me di cuenta de algo que me sorprendió. No todas las abuelas parecían invisibles. Algunas caminaban con la cabeza alta, conversando animadamente con sus familias, siendo incluidas en las decisiones sobre dónde ir a continuación. ¿Cuándo había empezado yo a caminar con la cabeza baja? ¿Cuándo había comenzado a hacerme pequeñita para no molestar, para no avergonzar, para no ser una carga? Desde el Retiro caminé hasta el mercado de San Miguel. No para comprar nada. No tenía dinero extra para gastos innecesarios, sino solo para ver, para observar a la gente elegir productos sin calcular cada euro, para ver cómo se relacionaban con los vendedores sin disculparse por existir. En uno de los puestos, una señora mayor discutía amigablemente con el jamonero sobre qué tipo de loncheado quería. Tenía el pelo perfectamente arreglado, llevaba una blusa de seda que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, y hablaba con la confianza de alguien que nunca había dudado de su derecho a ocupar espacio en el mundo. Pero lo que más me llamó la atención no fue su ropa ni su peinado, fue la forma en que se dirigía al vendedor. Con respeto, pero sin sumisión. Pedía lo que quería sin disculparse, pagaba sin revisar 3 veces si tenía suficiente dinero, y se despedía con una sonrisa que no pedía perdón por nada. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, me preguntó el jamonero cuando se dio cuenta de que llevaba varios minutos observando. Solo estaba mirando, le dije, automáticamente disculpándome. Pruebe esto, me dijo, ofreciéndome una pequeña muestra de jamón ibérico. Es de los mejores que tenemos. Dudé un momento. No podía comprarlo, eso estaba claro, pero él me lo había ofrecido amablemente. Gracias, dije, y lo probé. Era delicioso, con un sabor que nunca había experimentado antes. Está buenísimo. ¿Se lleva un poquito? Con 100 gramos tiene para varias cenas. No, gracias. Es demasiado caro para mí. Lo dije sin la vergüenza de siempre, sin explicaciones largas sobre mi situación económica, sin disculpas por no poder permitirme sus productos, simplemente como un hecho, sin carga emocional. Entiendo perfectamente, me dijo con una sonrisa genuina, pero tome otra muestra entonces. Los sábados siempre sobra algo. Esa pequeña interacción me hizo sentir normal, como una cliente más, no como una carga o una molestia. Continué caminando hasta la Plaza Mayor, donde me senté en una terraza y pedí un café solo. Uno, para mí, sin preguntarme si debería invitar a alguien más, sin calcular si el dinero me alcanzaría para 2 consumiciones. Mientras tomaba mi café, observé a las parejas y familias que llenaban las otras mesas. Algunas discutían, otras reían, muchas simplemente estaban en silencio cómodo, pero todas tenían algo en común. Nadie parecía estar disculpándose por existir. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Almudena. Mamá, en serio necesito una respuesta. ¿Qué planes tan importantes puedes tener que no puedas ayudar a tu propia hija? Esta vez,
En lugar de la culpa automática que habría sentido antes, sentí algo parecido a la indignación. ¿Qué planes tan importantes? Como si mis sentimientos, mi necesidad de estar sola, mi derecho a decir no fueran válidos a menos que tuviera una justificación que ella considerara suficiente. Escribí de vuelta. Tengo una cita conmigo misma. Es muy importante porque hace años que no tengo una. Esta vez no hubo respuesta inmediata. El domingo por la mañana desperté de la mejor noche de sueño que había tenido en meses. No había dormido profundamente porque no tuviera preocupaciones. Las tenía, y muchas. Había dormido bien porque por primera vez en años había hecho algo completamente para mí. Desayuné tranquila, sin prisa, sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Leí un libro que había comprado meses atrás y que había estado esperando el momento adecuado para empezar. Me di un baño largo con sales que había estado guardando para una ocasión especial, sin darme cuenta de que estar bien conmigo misma ya era ocasión suficiente. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era Almudena, pero no venía sola. Traía a Miguel y, para mi sorpresa, a Pilar. «Hola, mamá», me dijo Almudena con una sonrisa tensa. «Queríamos hablar contigo». Los invité a pasar, aunque mi instinto me decía que esta visita no traería nada bueno. Pilar se sentó en mi sofá como si fuera suyo, examinando el apartamento con esa mirada que ya conocía bien. La mirada de alguien catalogando deficiencias. «Leonor», empezó Pilar con una voz que probablemente creía maternal. «Almudena está preocupada por ti. Dice que últimamente estás diferente. ¿Diferente? Porque había dicho no una vez en 32 años. Me siento bien», respondí simplemente. «Pero no ayudaste a Almudena cuando te necesitaba», continuó Pilar. «Una madre siempre está disponible para sus hijos. Es lo que distingue a una buena madre de...». No terminó la frase, pero el mensaje era claro. «Yo he estado disponible durante 32 años», dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. Un fin de semana para mí no me convierte en mala madre. Miguel y Almudena intercambiaron miradas. Pilar se echó hacia atrás en el sofá, claramente no esperando resistencia. «Mamá», dijo Almudena, «Pilar solo está tratando de ayudar. Ella entiende las dinámicas familiares porque ha criado 2 hijos exitosos. Y yo he criado una hija exitosa también», respondí, sola. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Por primera vez en años, había reivindicado mi propio valor como madre. Y no me había disculpado por hacerlo. Esa noche, después de que se fueran, más temprano de lo previsto y con menos cordialidad de la habitual, me quedé en mi sala pensando en lo que había pasado. Había defendido mi derecho a decir no. Había pasado un fin de semana completo poniendo mis necesidades primero. Había hablado sin disculparme. Y el mundo no se había acabado. Por el contrario, por primera vez en años, me sentía como yo misma. La semana siguiente transcurrió en un silencio extraño. Almudena no me llamó, no me escribió, no apareció por mi casa como solía hacer cuando quería algo. Era como si mi pequeño acto de rebeldía hubiera creado una grieta en nuestra relación que ninguna de las dos sabía cómo reparar, pero yo no me sentía ansiosa por arreglarlo. Por primera vez en años, el silencio me resultaba cómodo. Llegaba a casa después del trabajo y no tenía que revisar el teléfono para ver si había perdido alguna llamada importante. No tenía que planificar comidas para 2 personas. No tenía que ahorrar dinero extra para gastos inesperados que no eran míos. El jueves por la tarde estaba doblando ropa en mi dormitorio cuando sonó el timbre. Abrí la puerta esperando encontrar al repartidor de algún vecino, pero me topé con Miguel. Venía solo, lo cual me sorprendió, porque casi nunca aparecía sin Almudena. «Hola, Leonor. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Su tono era diferente al de la última visita. Menos hostil, pero tampoco amigable. Más bien, calculador. «Claro, pasa». Se sentó en el mismo sofá donde había estado con Pilar días atrás, pero esta vez su postura era menos confiada. Parecía incómodo, como si estuviera ahí en contra de su voluntad. «Mira, Leonor, voy a ser directo contigo porque creo que nos debemos esa honestidad». Honestidad. Una palabra interesante viniendo de alguien que había estado tratándome con desdén disimulado durante meses. «Almudena está muy afectada por tu comportamiento reciente. No entiende por qué de repente te has vuelto tan egoísta». Ahí estaba otra vez esa palabra, egoísta, por decir no una vez en 32 años. «No me he vuelto egoísta, Miguel. He empezado a valorarme». «¿Valorarte?». Se echó hacia adelante, con una expresión que no pude descifrar. «Leonor, tú eres la madre. Ese es tu rol. Los padres se sacrifican por los hijos, no al revés. Me he sacrificado durante 32 años. Un fin de semana para mí no cambia eso. Pero es que no es solo un fin de semana, ¿verdad?». Su voz se había vuelto más dura.
Pilar me contó lo que pasó aquí el domingo. ¿Cómo le hablaste? ¿Cómo la desafiaste? Desafiar a Pilar. Como si cuestionar su autoridad para juzgar mi maternidad fuera un crimen. Pilar no es nadie para decirme cómo ser madre. Pilar es una mujer exitosa que ha criado 2 hijos profesionales, que tiene experiencia en manejar relaciones familiares complejas, que está tratando de ayudar a Almudena a crecer como persona. ¿Y yo qué soy, Miguel? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Tú eres su madre biológica. Eso nadie te lo puede quitar. Pero a veces los hijos necesitan más que eso. Necesitan mentores, guías que les enseñen cómo moverse en el mundo real. Mentores, guías. Como si yo hubiera sido solo una incubadora que había cumplido su función y ahora debía hacerse a un lado para dejar paso a la versión mejorada. Miguel, ¿sabes cómo pagué los estudios universitarios de Almudena? Supongo que con préstamos, ¿no? Trabajé 18 horas al día durante 4 años. Limpié oficinas por las noches y casas particulares por las mañanas. Vendí todo lo que tenía de valor, incluyendo las joyas de mi madre. Me alimenté a base de sopa de sobre y pan durante meses para que a ella no le faltara nada. Se quedó callado, pero no parecía impresionado. Más bien parecía incómodo, como si mis sacrificios fueran algo embarazoso de lo que no se debía hablar. Eso fue muy noble de tu parte, Leonor. Pero ahora Almudena necesita aprender otras cosas. Cosas que tú, por tu background, no puedes enseñarle. Background. Esa palabra otra vez, como si mi origen fuera una enfermedad contagiosa. ¿Y qué cosas son esas que no puedo enseñarle? ¿Cómo comportarse en sociedad? ¿Cómo hablar con personas importantes? ¿Cómo proyectar éxito y sofisticación? ¿Y eso es más importante que el amor incondicional? En el mundo real, sí. El amor está muy bien, pero no paga facturas. No abre puertas profesionales. No te da acceso a círculos sociales que pueden cambiar tu vida. Ahí estaba. Finalmente alguien había verbalizado lo que llevaba meses sintiéndose en el aire. Que mi amor no valía nada comparado con las conexiones sociales de Pilar. Entiendo, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente entendía. ¿Sí? Porque Almudena pensaba que tal vez no lo entenderías, que te lo tomarías como algo personal. Lo entiendo perfectamente, Miguel. Entiendo que para ustedes yo soy un obstáculo para el progreso social de Almudena. Entiendo que mi cariño es menos valioso que la educación en protocolo de Pilar. Entiendo que mi presencia los avergüenza. Se removió incómodo en el sofá. No se trata de vergüenza, Leonor. Se trata de adaptación, de evolución. ¿Y esa evolución incluye tratarme como si fuera invisible? No, por supuesto que no. Pero sí incluye gestionar mejor cuándo y cómo te incluimos en nuestras vidas. Gestionar. Otra vez esa palabra. Como si fuera un problema administrativo que requería manejo cuidadoso. Me levanté del sofá y caminé hasta la pequeña vitrina donde guardaba las pocas cosas de valor que me quedaban. Entre ellas, una fotografía de Almudena el día de su graduación universitaria. Estábamos las dos abrazadas, sonriendo, con los ojos brillantes de orgullo y esperanza. Miguel, ¿sabes qué estaba pensando cuando se tomó esta foto? No, estaba pensando que había valido la pena. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que no me comí para que ella pudiera comer. Todo había valido la pena porque mi hija había logrado algo que yo nunca pude lograr. Tomé la fotografía entre mis manos, sintiendo el peso del marco, el peso de los recuerdos, pero me equivoqué. No había valido la pena, porque resulta que todo lo que hice por ella le daba vergüenza, que yo le daba vergüenza. Leonor, no, déjame terminar. Mi voz se había vuelto más firme, más clara de lo que había sido en años. Ustedes quieren gestionar mi presencia en sus vidas. Muy bien. Desde ahora, yo voy a gestionar la presencia de ustedes en la mía. Miguel me miró sin entender. ¿Qué significa eso? Significa que si Almudena quiere verme, va a tener que respetarme. Va a tener que valorar lo que hice por ella en lugar de avergonzarse de ello. Va a tener que tratarme como a su madre, no como a una obligación social incómoda. ¿Y si no puede hacer eso? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Era la pregunta que llevaba semanas sin atreverme a formular, pero que sabía que tenía que enfrentar. Entonces va a tener que elegir entre la madre que la amó incondicionalmente y la madre postiza que le enseña a fingir lo que no es. Miguel se levantó, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Creo que estás siendo muy dura, Leonor. Almudena te quiere. No, Miguel. Almudena me necesitaba. Hay una diferencia muy grande. ¿Y ahora qué? ¿Vas a castigarla por querer crecer como persona? No la voy a castigar. Pero tampoco voy a seguir disculpándome por existir. Después de que se fuera,
Me quedé sentada con la fotografía en las manos durante mucho tiempo. Por primera vez en meses, no sentía el peso familiar de la culpa oprimiendo mi pecho. En su lugar, sentía algo que no había experimentado en años: claridad. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, saqué todas las fotografías familiares que tenía expuestas en la casa. No las tiré. No podía hacer eso todavía, pero las guardé en una caja que metí en el armario. Si Almudena quería que nuestro pasado juntas fuera algo de lo que avergonzarse, entonces no iba a tenerlo constantemente a la vista, recordándome lo que había perdido. Después llamé a mi casera y le pregunté sobre la posibilidad de cambiarme a un apartamento más pequeño en el mismo edificio, uno de una sola habitación que costara menos dinero mensual. Ya no necesitaba espacio para visitas que habían dejado de valorar mi hospitalidad. Por la tarde escribí una carta. Una sola carta, dirigida a mi hija, donde le explicaba todo lo que había entendido en los últimos días. Le dije que la amaba, que siempre la amaría, pero que no iba a seguir siendo el escalón que pisara para subir a una vida mejor. Le dije que cuando estuviera lista para tratarme con el respeto que merecía cualquier madre que se había sacrificado como yo lo había hecho, estaría esperando. Pero que hasta entonces no iba a estar disponible para ser la versión conveniente de madre que necesitara según las circunstancias. Terminé la carta con una línea que me sorprendió por su claridad. He aprendido que amar no significa desaparecer, y he decidido dejar de desaparecer. La eché al correo esa misma tarde, antes de que pudiera cambiar de opinión. Y por primera vez en 32 años, me sentí completamente libre. 2 semanas después de enviar la carta, algo extraordinario comenzó a suceder. Empecé a redescubrir quién era yo cuando no estaba siendo la madre de Almudena. El primer cambio fue físico. Una mañana me levanté y, en lugar de ponerme la misma blusa gris que usaba para trabajar, saqué del armario una camisa azul que había comprado años atrás, pero nunca me había atrevido a usar porque me parecía demasiado llamativa. Me la puse. Me miré en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No era que hubiera cambiado mi apariencia drásticamente, era que había cambiado la forma de mirarme. Ya no buscaba defectos que pudieran avergonzar a alguien más. Solo me veía a mí. Esa tarde, después del trabajo, hice algo que no había hecho en décadas. Me inscribí en una clase. La Casa de la Cultura de mi barrio ofrecía un taller de cerámica los martes y jueves por la tarde. Costaba 20 euros al mes, dinero que antes habría considerado un gasto frívolo que podría necesitar para alguna emergencia de Almudena. ¿Has hecho cerámica antes?, me preguntó Teresa, la profesora, una mujer de mi edad con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa genuina. Nunca, pero siempre quise intentarlo. Perfecto. Aquí nadie juzga a nadie. Solo venimos a crear cosas bonitas con nuestras manos. Era extraño estar en un lugar donde nadie sabía que yo era la madre de Almudena o la mujer de la limpieza. Era simplemente Leonor, una mujer de 58 años que quería aprender algo nuevo. Mis primeros intentos fueron desastrosos. La arcilla se desmoronaba entre mis dedos. Los jarrones que intentaba hacer salían completamente torcidos, y más de una vez terminé con más barro en la ropa que en la pieza que estaba trabajando. Pero por primera vez en años, reírme de mis propios errores se sentía liberador en lugar de humillante. «Tienes buenas manos para esto», me dijo Teresa después de mi tercera clase, mientras observaba un pequeño cuenco que había logrado hacer sin que se derrumbara. «Solo necesitas confiar más en ti misma. Confiar en mí misma». Un concepto que había olvidado por completo. En casa, comencé a hacer cambios pequeños pero significativos. Compré flores frescas para mi mesa. No rosas caras, sino margaritas sencillas del mercado que costaban 2 euros y llenaban mi cocina de color. Reorganicé mis muebles para que el sofá quedara de frente a la ventana en lugar de frente al televisor, porque me di cuenta de que me gustaba más la luz natural que los programas que solía ver para pasar el tiempo. Empecé a cocinar para mí con el mismo cuidado que antes había puesto en cocinar para Almudena. Platos que me gustaban a mí, sin preocuparme por si eran lo suficientemente sofisticados o si cumplían con estándares que nunca había entendido completamente. Una tarde, mientras preparaba una tortilla francesa, algo que Pilar probablemente consideraría demasiado simple, sonó el teléfono. Era Carmen, mi vecina del quinto. «Leonor, hija, ¿estás bien? Hace días que no te veo por aquí». «Estoy muy bien, Carmen. Mejor que en mucho tiempo». «Me alegro». «Oye, ¿te apetece bajar a tomar un café? Tengo unas pastas riquísimas que me trajo mi nieta». Dudé un momento. Antes habría declinado automáticamente, pensando que tenía que estar disponible por si Almudena me necesitaba. Pero ahora, me encantaría. La casa de Carmen olía a canela y café recién hecho. Sus paredes estaban llenas de fotografías familiares, pero a diferencia de las mías, que había guardado, las suyas irradiaban orgullo sin disculpas.
¿Sabes qué he notado en ti, Leonor? Me dijo mientras servía el café en tazas de porcelana delicadas, que claramente reservaba para ocasiones especiales. ¿Qué? Caminas diferente. Antes siempre ibas con la cabeza baja, como disculpándote por ocupar espacio. Ahora caminas erguida. Tenía razón. No me había dado cuenta, pero sí había algo diferente en la forma en que me movía por el mundo. He estado haciendo algunos cambios. Me imagino, y me alegro. Una mujer de nuestra edad tiene derecho a vivir para sí misma, ¿no te parece? Esa frase se quedó conmigo durante días. Derecho a vivir para mí misma, como si fuera algo tan simple y natural como respirar. El viernes de esa semana, decidí hacer algo que jamás había hecho: ir sola al cine. Había una película francesa que quería ver, una de esas que Almudena siempre había considerado aburridas, y Miguel había calificado como pretenciosas. Compré mi entrada, mis palomitas, y me senté en la sala casi vacía de la sesión de tarde. La película era hermosa, lenta, contemplativa. Hablaba de una mujer que después de enviudar, redescubría su propia identidad. Lloré durante varias escenas, no de tristeza sino de reconocimiento. Era como ver mi propia historia reflejada en la pantalla, pero con final feliz. Cuando salí del cine, en lugar de ir directamente a casa, decidí caminar por las calles de Madrid que habían sido mi hogar durante tantos años, pero que rara vez había tenido tiempo de disfrutar. Me detuve en librerías, hojeé revistas que nunca había tenido tiempo de leer, me senté en bancos de plazas donde antes solo había pasado deprisa. En una de esas paradas, en un pequeño café cerca de la Puerta del Sol, conocí a Rosa. Era una mujer de unos 60 años, sentada sola en una mesa junto a la ventana, leyendo un libro mientras tomaba té. Algo en su manera de estar cómoda en su propia compañía me llamó la atención. Disculpe, le dije cuando terminé mi café y me disponía a irme. ¿Le molesta si le pregunto qué está leyendo? Para nada, me dijo con una sonrisa cálida. Es un libro sobre mujeres que cambiaron sus vidas después de los 50. Muy inspirador. Suena interesante. Se sienta un momento. Me gusta hablar de libros y mi familia piensa que soy un poco pesada con mis recomendaciones literarias. Me senté, y durante la siguiente hora conversamos sobre libros, viajes que habíamos soñado hacer, hobbies que habíamos abandonado por falta de tiempo. Rosa me contó que había dejado su trabajo de contable el año anterior para abrir una pequeña librería especializada en literatura de mujeres. ¿No tenía miedo?, le pregunté. Muchísimo. Pero me di cuenta de que tenía más miedo de llegar a los 70 y arrepentirme de no haberlo intentado. Cuando nos despedimos, intercambiamos números de teléfono. Era la primera amistad que hacía en años que no giraba alrededor de mi rol como madre. Esa noche me senté en mi sofá reorientado hacia la ventana y reflexioné sobre las últimas semanas. Por primera vez desde que podía recordar, mis días estaban llenos de cosas que había elegido hacer, no de obligaciones que tenía que cumplir. Había estado tan acostumbrada a definirme en relación a otras personas, la madre de Almudena, la empleada de mis jefes, la cuidadora de quien necesitara cuidados, que había olvidado que también era una persona completa por sí misma. El martes siguiente, en la clase de cerámica, logré hacer mi primera pieza realmente hermosa. Un pequeño jarrón de líneas irregulares pero elegantes, con un glaseado azul que brillaba bajo la luz. «Es precioso, Leonor», me dijo Teresa. «¿Para quién es?». La pregunta me tomó por sorpresa. Automáticamente iba a decir «para mi hija», pero me detuve. «Es para mí», dije, y al decirlo, sentí una pequeña revolución interna. Perfecto. Las primeras cosas hermosas que creamos deberían ser siempre para nosotras. Esa noche coloqué el jarrón en mi mesa de la cocina, con las margaritas frescas dentro. Era pequeño, imperfecto en algunos lugares, pero completamente mío. Nadie me había pedido que lo hiciera. Nadie lo juzgaría. Nadie lo compararía con algo mejor. Era la primera cosa hermosa que había creado exclusivamente para mi propio placer en más de 30 años. Y mientras lo miraba, iluminado por la luz suave de mi lámpara nueva, entendí algo fundamental. No había estado viviendo. Había estado sobreviviendo, sirviendo, sacrificándome, pero no había estado viviendo. Ahora, por primera vez en décadas, estaba viva. Rosa me había dado el número de su librería, y el sábado decidí visitarla. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de luz natural y rincones cómodos para leer. Rosa estaba detrás del mostrador, organizando libros nuevos. «Leonor, me alegro de verte. ¿Qué te parece el lugar? Es hermoso. Se siente como un abrazo. Exactamente lo que quería conseguir». Pasé la tarde en la librería, hojeando libros, conversando con otros clientes, sintiendo por primera vez en años que pertenecía a una comunidad que no estaba definida por obligaciones familiares, sino por intereses compartidos.
Cuando llegó la hora de cerrar, Rosa me preguntó, ¿te gustaría ayudarme algunas tardes? No puedo pagar mucho, pero necesito a alguien que entienda el valor de los libros. Me encantaría. Y así, sin planearlo, comencé a construir una vida nueva. Una vida que era completamente mía. Por las noches, cuando regresaba a mi apartamento más pequeño, al que finalmente me había mudado, y encendía mi lámpara nueva junto a mi jarrón hecho a mano, me daba cuenta de algo increíble. Por primera vez en 32 años estaba feliz. No feliz porque alguien más estuviera feliz. No feliz porque hubiera cumplido las expectativas de otra persona. Feliz simplemente porque estaba viviendo mi propia vida. Y esa felicidad no dependía de nadie más que de mí. 6 meses después de enviar aquella carta, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Ya no era la misma mujer que se disculpaba por existir, que se hacía pequeñita para no molestar, que medía su valor por la felicidad de otros. Era una tarde de octubre cuando sonó el timbre de mi nuevo apartamento. A través de la mirilla vi una figura que reconocí inmediatamente, aunque se veía diferente. Más delgada, con ojeras pronunciadas, vestida con ropa que ya no tenía ese brillo de sofisticación que había adquirido bajo la tutela de Pilar. Era Almudena. Abrí la puerta lentamente. No sentí la oleada de alegría desesperada que habría sentido meses atrás. En su lugar, había una calma extraña, como cuando observas a alguien desde lejos sin sentirte emocionalmente involucrada. Hola, mamá. Su voz sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niña y había hecho algo malo. Hola, Almudena. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Entró al apartamento y se quedó parada en medio de la sala, mirando alrededor con expresión de desconcierto. Era evidente que no esperaba encontrar el espacio que veía, luminoso, ordenado, lleno de objetos que claramente había elegido con cuidado. Mis piezas de cerámica en las repisas, libros abiertos sobre la mesa, flores frescas en cada rincón. Esto es diferente, dijo finalmente. Sí, me mudé hace 3 meses. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste? Se sentó en el sillón nuevo que había comprado con mi primer sueldo extra de la librería. Era azul marino, cómodo, elegido únicamente porque me gustaba a mí. Mamá, necesito hablar contigo. Te escucho. Pilar y yo, ya no nos hablamos. No dije nada. Simplemente esperé a que continuara. Resulta que cuando dejé de ser útil para ella, cuando Miguel perdió su trabajo y ya no tenía esas conexiones que tanto valoraba, de repente dejé de existir para ella también. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí el impulso automático de consolarla que habría sentido antes. Cuando más la necesité, cuando Miguel y yo estábamos pasando por problemas económicos y necesitaba apoyo emocional, me dijo que no tenía tiempo para dramas innecesarios, que una mujer madura debería saber manejar sus problemas sin depender de otros. La ironía era tan evidente que casi dolía. Las mismas palabras que Pilar había usado para juzgar mi forma de enfrentar las dificultades, ahora se habían vuelto contra mi hija. ¿Y qué pasó con Miguel? Nos separamos hace 2 meses. Resulta que cuando él ya no tenía ese trabajo prestigioso, yo también dejé de ser una compañía adecuada para él. Dijo que necesitaba replantearse sus objetivos y que yo no encajaba en sus nuevos planes. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, en un gesto que me recordó a la niña que había sido. Mamá, me he dado cuenta de todo lo que perdí, de todo lo que deseché sin valorarlo. Tu amor, tu dedicación, todo lo que hiciste por mí. Almudena, la interrumpí suavemente, ¿vienes aquí porque te has dado cuenta de mi valor o porque las personas que creías más valiosas que yo te han abandonado? La pregunta la dejó sin palabras durante varios segundos. Yo siempre supe tu valor, mamá. Solo que me dejé influir. Me dejé convencer de que había cosas más importantes que el amor incondicional. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no hay nada más importante que eso, que todo lo demás, el estatus, las apariencias, las conexiones sociales, todo eso desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Pero el amor de una madre, eso es para siempre. ¿Lo es? Mi pregunta la sorprendió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 32 años creí que el amor de madre era incondicional, que sin importar cómo me trataran, sin importar cuánto me despreciaran o me avergonzaran, yo seguiría amando de la misma manera. Pero he aprendido algo importante estos meses, Almudena. Me levanté y caminé hasta la ventana, donde las plantas que había comenzado a cultivar crecían verdes y saludables bajo la luz del atardecer. He aprendido que el amor incondicional no significa aceptar maltrato incondicional, que amar a alguien no significa desaparecer por esa persona, y que ser madre no significa ser un felpudo emocional. Mamá, no he dejado de amarte, Almudena, pero he aprendido a amarme a mí también.
Y parte de amarme es no permitir que me traten como si fuera prescindible. El silencio se extendió entre nosotras. Podía ver que estaba procesando mis palabras, tratando de entender a esta nueva versión de su madre que no se disculpaba por tener límites. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. No se trata de arreglar nada, hija. Se trata de construir algo nuevo. Una relación donde ambas nos respetemos mutuamente, donde mi amor no sea visto como algo común que se puede dar por sentado, sino como algo valioso que merece ser valorado. ¿Me das esa oportunidad? Te doy la oportunidad de conocer a la mujer en la que me he convertido, y de decidir si esa mujer tiene lugar en tu vida, no como un recurso de emergencia, sino como una persona completa que merece respeto. Durante la siguiente hora conversamos como no habíamos conversado en años. No como madre e hija atrapadas en roles rígidos, sino como dos mujeres adultas tratando de entenderse mutuamente. Le conté sobre mis clases de cerámica, sobre mi trabajo en la librería, sobre las amistades que había formado. Le mostré mis creaciones, le hablé de los libros que había leído, le describí los planes que tenía para el futuro, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que había estado ausente durante mucho tiempo. Respeto genuino. Mamá, eres una mujer increíble. Sí, respondí sin falsa modestia. Lo soy. Cuando se fue esa noche, me abrazó con una intensidad que no había sentido desde que era niña, pero esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado de alguien que se aferra a algo por miedo a perderlo. Era el abrazo respetuoso entre dos personas que se valoran mutuamente. ¿Podemos vernos la próxima semana?, me preguntó. Me gustaría. Pero esta vez, te invito yo. Hay un restaurante nuevo cerca de la librería donde trabajo. Tienen una terraza preciosa. Me encantaría. ¿Y Almudena? Sí. Ven cómo eres. No como crees que deberías ser para impresionar a alguien. Después de que se fuera, me preparé una taza de té y me senté en mi balcón pequeño pero acogedor, observando las luces de Madrid que se encendían en la distancia. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Invisible, disculpándose constantemente, midiendo su valor por la felicidad de otros. Esa mujer había creído que el amor significaba sacrificarse hasta desaparecer. Ahora sabía que el amor verdadero, tanto hacia otros como hacia uno mismo, requiere límites, respeto mutuo y la valentía de ocupar el espacio que mereces en el mundo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rosa. ¿Cómo fue la visita? Diferente a lo que esperaba. Escribí de vuelta. Pero buena. ¿Cena mañana para celebrar? Perfecto. Invito yo. Cerré el teléfono y sonreí. Tenía planes que había hecho porque quería hacerlos. Tenía amistades basadas en respeto mutuo. Tenía un trabajo que me daba satisfacción personal. Y tal vez, si las cosas salían bien, tendría una relación renovada con mi hija basada en valoración mutua en lugar de obligación unilateral. Pero lo más importante era que tenía algo que había perdido durante décadas. Me tenía a mí misma. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 58 años, arrugas que hablaban de una vida vivida intensamente y ojos que brillaban con una paz que no había tenido en años. «Hola, Leonor», me dije a mi reflejo. «Me alegro de conocerte por fin, y por primera vez en mi vida adulta». Esa frase era completamente cierta. 3 meses después, Almudena y yo nos reunimos todos los domingos. No por obligación, sino por elección mutua. Ella me cuenta sobre su nuevo trabajo, uno que encontró por sus propios méritos, no por conexiones. Y yo le cuento sobre mis proyectos en la librería y mis últimas creaciones en cerámica. A veces traigo alguna de mis piezas como regalo, no porque sienta que debo compensar algo, sino porque me gusta compartir las cosas hermosas que creo. La relación es diferente ahora, más equilibrada, más honesta, más real. Y me doy cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda la vida. Una conexión basada en amor genuino, no en necesidad desesperada. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres cuando dejas de ser solo lo que otros necesitan que seas. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Si esta historia te llegó al corazón, compárteme en los comentarios si alguna vez has sentido que tenías que desaparecer para que otros brillaran. Y si te gustó este relato, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos ocupar nuestro lugar en el mundo con dignidad y amor propio.